¿Qué tal? Muy buenas tardes y bienvenidos un día más a esta que ya saben que es su casa, este plato abierto que a golpe de viernes y con sol siempre empezamos con una triple sonrisa y con la promesa de que enseguida vamos a repasar agenda, pero además durante este tiempo vamos a hablar de literatura, vamos a hablar de dos libros, enseguida de un poemario, nos vamos a ir a la calle para hablar de él, pero antes de este que tengo en mis manos, porque además se presenta esta misma tarde a las 8:30 en la librería Cartabón O meu sangue de Diego Giraldez. Diego, buenas tardes, benvido. Que tal? Boas tardes, María. Un libro de amor, de moito amor, pero tamén de despeito e de vinganza. Sí, a verdade é que é un libro que despois da paranoia que fixen con Hotel para coleccionistas discretos, que era un libro así un pouco psicotrópico, este tipo de historias, quixen volver aos temas clásicos de toda a vida, o amor, a morte, a vinganza, e o amor está presente en todos os sentidos neste libro, é dicir, dende o amor polo fillo, o amor polo sangue, o amor por, o amor pola parella, que realmente ao protagonista lle fai feliz, e o amor incluso pola familia, pola aldea, pola literatura. O amor está presente en todo o traballo. Desde que falamos do protagonista, de David Ledesma, que él aparece así nesta historia como protagonista, ademais como personaxe que está contando a novela, pero sinceramente, e tamén falando de amor, para min se hai unha verdadeira protagonista é Belén, e iso que amatas case que nada máis comezar a novela. Belén é o corazón da trama, é o corazón da novela, é o corazón de todo o traballo, e é aparte porque é unha muller sofisticada, intelixente, brillante, culta, cun carácter ás veces complicado. A David Ledesma costoulle moitísimo conquistala, pero é unha muller que está completamente contraposta a outra persoa que despois coñece David e que nunca é quen de cubrir o oco desa Belén que, desgraciadamente, morre, podese dicir, por unha enfermedade degenerativa, pero que é unha muller que enche todo o libro, desde o principio. Ela é a culpable de todo, no bo e no mal sentido. De feito, se falamos de personaxes, ademais de Belén, dicíamos, está David Ledesma, así, con nome e apelido, que como sempre aparece neste libro, ele é dúas persoas diferentes, en realidade. Unha persoa cando está con Belén e outra persoa cando non está ela. Eu creo que o xogo desta novela era intentar que o lectorado intentase empatizar con unha figura como David Ledesma, que en realidade non se pode dicir moito porque é moi doado facer spoiler, pero que en realidade non é unha grandísima persoa, non unha belísima persoa. Que pasa? Que cando está falando con María, ou cando está facéndose monólogo con María, coa outra parella, é unha besta. David é unha persoa desagradable, pero cando está falando do seu pasado con Belén, da súa vida na aldea, dos seus pais, é unha persoa coa que é moi doado empatizar. Entón eu quería que a xente, pouco a pouco, en principio, fosen dicindo que ben me cae este tipo, pero que, claro, a medida que avanza a novela, ese tipo, obrigatoriamente, por cuestión social ou polo que sexa, non te pode caer ben. Ou iso é o que, en principio, tería que ser. E a morte é un personaxe máis? A morte é un personaxe máis, clarísimamente. A morte está presente, pero está presente dun xeito tranquilizador, é dicir, a morte está presente porque eu, cando escribín este libro en maio de 2020, cando rematei este libro en maio de 2020, cando entregueino en xullo de 2020, en maio estaba prácticamente rematado. Pero, bueno, levei un golpe persoal importante na miña vida, foise unha persoa moi querida así, sen avisar, de súpeto, e, de feito, eu despois parei a publicación do libro, porque quería revisalo e tal, e a morte está presente, pero dun xeito tranquilizador, digo, e tamén tratado con moito humor, porque en realidade os galegos somos así, é dicir, a morte está sempre presente na nosa idiosincrasia, e esa aldea, por exemplo, na que non se pode morrer sen avisar. Teño un párrafo subliñado, eu non sei se é moi largo, pero quería lelo, pero que precisamente esa visión da morte moi galega, porque entendo, logo falamos das verosimilitudes deste libro, pero antes, na miña aldea, morrese ben, non vale morrer de súpeto, porque para morrer así mellor non morras. Cheguei a ver 3 veciñas paradas diante da casa, vendo para Belén, tras da ventá, estaba ali contemplando a Pampas como se fose unha estrela
televisiva, case lle podías ler os beizos dicindo que ben morre esta muller, o que lle queda aínda por morrer, din que é unha enfermidade lenta, segundo o que entendas por lenta, 10 anos ou así, vai a muller, se aguanta 10 anos, xa aguanta de carallo. Xa, é un libro cheo de retranca, incluso no tema morte. Pero porque sempre houve retranca na morte, e eu teño moitísimas anécdotas familiares relacionadas coa morte, nas que hai moitísima retranca, non? A miña nai, por exemplo, é unha muller que é certo que afronta a morte dun xeito evidentemente tráxico, pero tamén lle dá certa normalidade que ás veces é como incluso sorprendente, non? E iso quise transmitilo a través da nai do propio David. A morte está presente, pero como te decía, é unha morte moi livián. De feito, Belén é un amante da morte, porque é forense, e é unha apaixonada do seu traballo. Ela chega a falar da morte como algo prometedor, ¿no? As miñas queridas autopsias, di, en algún momento. Bueno, me parece lóxico normalizala. Así se coñeceu ela con David a través dun escenario de morte. Bueno, non vou a desgranar a novela, pero sí é certo que se atopan nun ambiente macabro que a morte os acompaña durante parte da novela, pero tamén a vida, porque Belén, aí onde temos a protagonista, é unha muller chea de vitalidade, con detalles fantásticos como esa moleskine no que vai apuntando todo aquilo que quere facer, non? Que o gallá, aqueles persoaxes que non morren tan pronto fixeran tantas cousas como ela. É que cando decidín facer de Belén unha moribunda, porque ela é unha feliz moribunda, e na aldea se lle trata así, quixen tamén que era, porque eu entendo que un médico ou unha forense neste caso sabe perfectamente os seus síntomas e sabe perfectamente como vai evolucionar a súa vida ou a súa morte. E entón decidín facerlle unha especie de regalarlle unha especie, bueno, eu non, David Ledesma, un caderno para que apuntase todos os caprichos que se quería dar ata o momento da súa morte. E, bueno, fui cumprindo pouco a pouco eses caprichos, algúns moi intensos, outros moito máis frívolos e máis superficiais, pero, bueno, era o reto que ela se puso sabendo o que lle iba a pasar, que era acabar desaparecendo. Moito cine, moita música, algo de arte e moitísima literatura ao longo destas páxinas. Se fala moito de literatura e de literatos, agora te pregunto por isto tamén, pero desgranas un pouco o que sente un escritor. Canto de isto e de ti hai en David Ledesma? Hai bastante no sentido de que apetecíame un pouco. Isto nunca o dixen, pero, bueno, é unha especie de crítica incluso ao sistema literario, porque no sistema literario hai moitos imbéciles, nos que de canto en vez incluso me podo chegar a incluir, pero é certo que esta autopromoción que nos facemos todo o tempo, estar todo o día con esta guerra de egos, isto existe. E David Ledesma é un tipo que vai sacar unha novela. En xullo, o di varias veces ao longo da novela. Sí, porque está obrigadísimo a dicilo. E é un tipo que vai a entrar no sistema literario e incluso fala de cousas tan banais como isto o aprendín nun obradoiro literario e cousas así, non? Seguramente agora os que me estén escoitando dentro do sistema estarán dicindo pero este tío que está dicindo, non? Bueno, pero é verdad, somos así. Tengan algún diálogo simpático, ademais, cando coñece a Belén, nada, un anaquiño da novela, cando ainda non se coñecen realmente, pero sí que falan, el fala xa lle di de entrada que está a escribir un libro que vai a sair en xullo, dille o título incluso, ela é como a voz do raciocinio, non? Do que realmente debe ser a literatura e onde tes que ter os pés no chan para ser realmente que sacar un libro. Claro, porque ele está vendo todo o tempo que vai ser un escritor de éxito. Algo que, bueno, que aparte de que é moi difícil, estou convencido ademais que David Ledesma nunca o será, vale? Entón, Belén lle di algo así como, mira, muchacho, pero ti con que estás falando, sabes? E está todo o tempo el presumindo de algo que realmente non é nin vai ser, seguramente. Estou a buscar, a verdade é que non a topo, non vou a mentir, mira, por aquí mencionas a Danielle Steel, que non é xustamente a escritora que eu estaba buscando, sei que está polo principio nunha páxina esquerda, pero non a topo, hai unha frase fantástica, chea de admiración a Domingo Villar. Bueno, eso foi unha historia un pouco... Cando estaba escribindo a novela, evidentemente, ele é un escritor, David Ledesma, un escritor de novela negra,
y quise mencionar a David, perdón, a Domingo, porque a min contáronme unha vez, isto foi López Silva, Ima López Silva, bueno, porque que o conte ela cando a teñas aquí, que ela viu unha vez unha pelexa no Elixio, no? De que alguén colleu un libro de Domingo e que usou como arma. E a min fíxome moitísima gracia esa anécdota e eu quise un pouco facerlle unha chisca dela aí. O que pasa que despois, obviamente, agora vendo esa mención, convertéronse nuns renglóns tristes casi a modo de homenaxe. Sei que Galaxia lle enviou a novela, sei que a tiña, pero, bueno, aí quedou, desgraciadamente, esta historia. Sí, porque, de feito, Domingo morreu, creo que a mesma semana que lle enviaba esa novela, a mesma semana que nos chegou tamén os medios. Unhas semanas antes. De seguro. De días antes, sí. Vamos con cousas alegres ou non? Porque vou a seguir falando de morte e de intriga, porque hai moita intriga neste libro. Seguimos falando de literatura. Por un lado, dicías ti que hai unha crítica a moitas cousas. Eu sei que cando ti escribiches este libro, non sei se pensabas nunha historia de amor, pero non pensabas, dende logo, nunha novela negra. En Embarcantes teño lido moitas críticas no que te sitúan aí. Críticas e comentarios de xente que me está dicindo que é unha novela negra, e eu realmente nunca pensei que fose algo así. O que sí tiña claro que tiña que ser unha parodia superficial de novela negra, basicamente por unha razón. A novela negra é un xénero ao que respecto, non me apaixoa, pero non sería nunca quen de escribir unha novela negra, porque eu teño, que me coñece sabe que teño un problema, a miña médica de cabeceira sabe, teño un problema de razonamento lóxico moi poderoso, é dicir, entón eu, se escribise algo así, estaría fallando todo, o sea, habería fallos de récord por todas partes, estou convencido. Arantxa Portavales... Para eso sirven os posits, esas paredes como as que llevemos a Pedro Feijó, cheas de laciños, flechas... Eu admiro moitísimo esa paciencia, eu non sería incapaz. A última, porque falamos moito de morte, falamos de Anguria, bueno, os detalles vívidos que atopamos en algunhas descripcións son impresionantes, pero porque vostedes, se algún leu algún libro de Diego Giraldez, isto non é unha pregunta, é unha crítica positiva. Saben vostedes que a súa forma de escribir é o que máis destaca, máis alá das historias que nos conta, que tamén, pero ademais o que hai, e iso tamén destaca normalmente nos teus libros, moita retranca, moitas anécdotas, moitas risas, e nesta ocasión, ademais, eu sei por experiencia persoal que moitas delas son vividas, son de verdade, pasaron. Sí, as máis simpáticas son anécdotas que pasaron de verdade, pero, bueno, quería facer tamén esa chiscadera a miña propia vida e a miña xente, a miña familia. O máis simpático, repito, e tamén o máis tráxico son anécdotas reais, sí. Xa saben vostedes, o meu sangue de Diego Giraldez, editorial Galaxia, en todas as librerías, pero ademais hoxe ás 8:30, enseguida os repito, dentro da axenda, na libraría Cartabón. Diego, grazas. Moitas grazas a vos. Vostedes non se marchen porque enseguida saímos á rúa para facer esa entrevista que lles prometíamos sobre un libro de poemas, pero antes a axenda. Cambiamos o castelán porque hoy empieza la Casablanca Weekend con los hermanos Cuña a las 8 en la terraza del Corte Inglés y en la Dos Santos a las 10 en la Pecera. Mañana tenemos a los Stones at Pompey en el Sinatra, con invitados de lujo, Pepe Soya, Noelia Álvarez, Mr. D de Mooncresta, Indy Tumbita, Juanjo Figueroa o Franz Banfield. En Bayona, ya hablamos de ello estos días, el Festival La Recta con presencia de 3 clásicos de los 80, La Guardia, La Frontera y Los Rebeldes. Y en Redondela continúa el Festival Millo Verde, ahí tienen el cartel también en nuestra web. Pasamos a artes escénicas, a Miguel Lago, apostando todo al negro en la Fundación mañana a las 8:30. Y en Teatro Ensaye tenemos Lingua de Natalia Fernández, viernes, sábado y domingo, siempre a las 8 de la tarde. Y claro, lo que les decía yo antes, a las 8:30, hoy en Cartabón, a Diego Giraldez con su libro O meu sangue. Vamos a hablar hoy de poesía y lo vamos a hacer con este poemario, Ojos de Sol, aprovechando que Miguel Gane ha estado aquí en Vigo firmando este es su 5º libro. Miguel, ¿qué tal? Muy buenas tardes. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Bueno,
Lo primero, gracias por habernos atendido, porque él firmaba en la Casa del Libro este martes y nosotros, que estamos grabando esta sección, lo cogíamos recién aterrizado del avión, y es que me han dicho que llevas un jet lag encima impresionante, porque este libro no deja de llevarte a ciudades y a ciudades y a ciudades. Sí, llevamos desde el 10 de marzo, presentamos Ojos de Sol en Madrid, la primera fecha, y yo creo que llevamos ya unas 25 y nos faltan otras 5 más para llegar a la treintena, y ya después nos vamos a ir de vacaciones porque estamos absolutamente agotados, pero también estamos muy contentos porque la gente lo está recibiendo muy bien y tenemos ferias del libro donde hay afluencia de público, presentaciones como la de Vigo, donde se acerca la gente y yo lo disfruto mucho. Miguel, entiendo que es señal de éxito en una época donde, bueno, pagamos por la cultura, pero ya no tanto, y donde la poesía nunca ha estado sobre las más vendidas. Sí, es verdad, ha sido un género minoritario, fíjate, a lo largo de la historia nos hemos acostumbrado a tenerlo en un cajoncito y casi nunca tocarlo, ¿no? Llevamos un movimiento muy potente en España y ahora en Latinoamérica en los últimos años, donde estamos teniendo muchos lectores, jóvenes sobre todo, o lectores que ahora, por ejemplo, con este poemario rondan mi edad, yo tengo 28 años, entonces están ahí en la treintena, año arriba, año abajo, y sí que es cierto que es un lector que llega y me dice que es la primera vez que se lee un libro de poesía, con lo cual a mí me parece fascinante y al mismo tiempo una responsabilidad grande, ¿no? Porque significa la entrada a un género y hay que hacerlo por una puerta que sea asequible, por una puerta que sea entendible y por una puerta que naturalmente te invite a que sigas. La responsabilidad la tienes porque te han calificado como el poeta de una generación. Sí, es verdad, eso lleva desde mi anterior libro, porque como hay tanta gente que se inspira mucho en el trabajo de uno y que lo toman como ejemplo y que naturalmente lo siguen y contribuyen a que los poemarios sigan funcionando, pues supongo que de ahí vendrá un poco todo esto, ¿no? Pero claro que sí, la responsabilidad grande, lo que pasa es que yo tampoco la pienso mucho. Miguel, en tu caso también fueron primero las redes sociales y después el papel impreso. Sí, fue a la par un poco. Naturalmente yo escribía en redes sociales, pero escribía en un blog de internet, no, bueno, ni siquiera sé si era una red social. Entonces, después llegó la publicación de mi primer libro en 2016 y a la par que subía el número de lectores y el libro funcionaba muy bien, también subía un poco mi público en Instagram y en Twitter. Lectores de varios continentes. Sí, sobre todo de aquí de España es donde más tengo, pero también en Latinoamérica, Colombia, México, Argentina, Ecuador, me acuerdo con mucho amor de esos países porque hay mucha gente que ahí me cuida. Hay muchos sentimientos en este libro como en los anteriores, pero antes de hablar de sentimientos, yo quiero preguntarte por una persona a quien además dedicas no solo el libro, sino algún poema, tu abuelo. Sí, este es un homenaje, sobre todo la primera parte, me permití el lujo de meter unos poemas más personales, perdí a mi abuela hace poco, y entonces pues me parecía que de alguna manera era una bonita forma de recoger el nombre de una persona anónima y ponerlo en un poemario, porque al fin y al cabo mi abuelo era precisamente eso, un desconocido para absolutamente todas las personas del mundo, pero para mí supuso una piedrita muy buena allí en mi camino, ¿no? Y que yo pues naturalmente me llevo un recuerdo muy bueno de él. Miguel, en algunos casos son poesías, en otros casos ideas, sentimientos, sensaciones, y entiendo que también hay mucho de ti en este poemario, y hay un alegato también al inmigrante, a la inmigración y a quien acoge, porque bueno, tú llegabas a España con 9 años. Sí, yo nací en Rumanía, entonces mi familia somos inmigrantes. Creo que uno escribe sobre lo que es, sobre lo que ha vivido, sobre lo que quiere proyectar en el resto, ¿no? Entonces la inmigración va a ser el tema que va a acompañar toda mi obra, de alguna manera. En este poemario he escrito algunos de los poemas más significativos de los pensamientos que yo llevo mascando los últimos años, ¿no? Como por ejemplo es el cambio de nombre, porque no me llamo Miguel, me llamo George Mihai Tsegan, entonces... Menos mal que no lo tengo que decir, ¿eh? Ese tipo de cosas, claro, es que ese tipo de cosas me impactaron mucho, ¿no? Porque al llegar a un país y cambiar el nombre, adquirir una nueva identidad, pues naturalmente da paso a escribir un poemario sobre ello, por ejemplo. En ese poema,
en cierta forma echas en cara, y yo creo que haces bien, porque yo pude haber pronunciado, me iba a costar, pero creo que me podría haber acostumbrado a decir tu nombre, nos echas en cara a la sociedad lo mucho que pedimos que se integre la gente con nosotros, pero lo poco que nos integramos nosotros, ¿no? Y que nos esforzamos a lo mejor. Sí, era eso un poco lo que a los principios de 2000, ¿no? Que se decía, si no te gusta España, vete, ¿no? Se repetía constantemente todo el rato. Entonces, naturalmente, parece que cuando vienes aquí tienes que perder absolutamente todo lo que eres, incluso el nombre, para convertirte en una persona que es socialmente aceptable, ¿no? Entonces, otra de las cosas que yo escribo allí es el por qué yo hablo tan bien y por qué tengo tan buen acento. Era una forma de integrarme, ¿no? Una forma de camuflarme. Entonces yo lo que hacía era escuchar muchas palabras, escuchar y luego repetirlas hasta que me quedaba a la perfección, o lo que yo entendía, ¿no? La musicalidad del oído. Entonces, sobre todo esto, naturalmente, nacen muchos poemas, ¿no? Porque son sentimientos muy potentes que le marcan a uno por el resto de su vida. Otra parte del libro está orientada al amor romántico, y también hay muchas mujeres en él, mujeres muy diferentes y en situaciones muy diferentes, pero siempre mujeres fuertes. Sí, sobre todo en Mujer Huracán, Mujer Verano, ¿no? que hablamos de ello, son diferentes mujeres que yo imaginé en mi cabeza y que traté de reflejar en un poema, siempre partiendo de la fortaleza, de la independencia, de la libertad, ¿no? Que es un poco los calificativos que han acompañado todos mis libros hasta llegar aquí. También hay uno, por ejemplo, al final, que es Mujer Perdida, pero que también es una mujer muy fuerte, ¿no? Que está inspirado en un poema, canción, recital de Leonard Cohen. Yo se lo confesaba a Miguel tan pronto desembarcaba aquí en Vigo, porque saben ustedes que antes de empezar a grabar casi siempre hablamos con los autores. Yo me quedo con Mujer Huracán entre todos los poemas de este poemario. ¿De verdad que no existe? La mujer huracán no existe, ya te digo, casi todas las mujeres que hay aquí en este poemario son mujeres ficticias, mujeres inventadas, mujeres observadas a lo largo del tiempo, pero no es nadie que haya marcado, ¿no? Pues mi vida de manera directa. Los anteriores poemarios sí que están dedicados a varias chicas, a varias mujeres, además con nombres y apellidos, entonces ahí sí que no hay ningún tipo de pérdida, ¿no? Ahí está todo dicho y todo hecho. Si me hubieran dicho que hace 20 años, a lo mejor, que yo ya leía mucha poesía entonces, que una contraseña de Netflix iba a ser el título de un poema, no me lo hubiera creído. Casi que yo tampoco. Muchas veces me peco de poner títulos muy elementales, ¿no? a mis poemas, pero yo creo que ahí es un poema que a la gente es de los que más le gusta, porque habla sobre el amor de una forma muy interesante, ¿no? Habla sobre empezar de nuevo, habla sobre esas pérdidas que uno tiene cuando su pareja lo deja naturalmente y se lleva algo tan básico como hoy en día, como es la contraseña de Netflix, ¿no? Que le cambia la contraseña a uno y entonces se tiene que hacer otra cuenta. Es un gesto casi muy inocente, pero al mismo tiempo muy representativo del amor que estamos viviendo hoy en día. Sobre todo el amor de una generación, que es la tuya, casi la mía también, ¿eh? Yo todavía entraría en la contraseña de Netflix. ¿Qué significa florecer hacia adentro? Significa que de alguna manera somos una generación a la que le cuesta mucho exteriorizar, a la que le cuesta mucho encontrar un buen trabajo, a la que le cuesta mucho encontrar una vivienda, una generación con muchos miedos, pero al mismo tiempo una generación que nos hemos construido a base de conversaciones sobre inmigración, conversaciones sobre nuevas masculinidades, sobre feminismo, conversaciones sobre lo que es la heterosexualidad hoy en día, ¿no? Qué es la bisexualidad hoy en día. Estamos hablando, creo yo, de unos nuevos movimientos que han aprendido a reconstruirse y a construirse por dentro para después expulsarlo por fuera y entre todos, supongo yo, que generar una sociedad que sea un poco más fluida, un poco más abierta. Movimientos algunos como el feminismo, que ha cogido algunos de tus versos como eslogan o como grito de guerra, también eso tiene que ser una pasada. Eso es una pasada absoluta. Yo tengo un poema que se titula Arde, que está escrito en mi segundo libro, que es probablemente en la última década de los poemas más leídos y más distribuidos y más compartidos. Me han llegado vídeos desde todos los rincones del mundo, como lo leen las marchas feministas, o como se leen institutos, o como se comparten en pancartas, ¿no? ¿Sí? Es interesante, incluso Isabel Allende lo recogió en su libro Mujeres del alma mía, cosa que me pareció, bueno, una cosa fascinante. Miguel, estudiaste algo tan presuntamente objetivo como Derecho. Bueno, creo que incluso hiciste el examen para la abogacía del Estado. Sí. ¿Te imaginabas vendiendo poemas, hablando de Isabel Allende, leyendo o compartiendo un poema tuyo? Bueno, yo era muy lector, llevo unos 10 años siendo muy lector, entonces yo intentaba
abrirme un camino en las letras, pero naturalmente tenía que cumplir con mi vida académica. El derecho es una profesión que me enamoré mucho de ella, me gustaba mucho, no era mal abogado, pero curiosamente las letras me atraparon de una manera mucho más viva y mucho más práctica. Yo sentía la necesidad casi de estar cerca de lectores, de estar construyendo y creando libros, ¿no? Y tratando de llegar a librerías y sobre todo de reflejar un poco los problemas sociales, las causas que concurren hoy en día y reflejarlas en los poemarios, porque al fin y al cabo los poemas para mí funcionan también a modo de espejo, ¿no? De lo que es una generación. La última reflexión casi mía, a raíz de una respuesta que me dabas, que hablabas de ese crecer hacia adentro de una generación que no ocultaba sus sentimientos, pero sí se los guardaba para sí. Se los guardaba para sí, a lo mejor en conversaciones privadas, porque sí es cierto que algo que destaca de tu generación es algo de lo que, bueno, tú has sacado una profesión y nos ha ayudado a muchos, y es que utilizamos también las redes sociales para lanzar esos sentimientos al aire, ¿no? Muchas veces sin que llegue directamente a alguien. Sí, las redes sociales, naturalmente hoy en día, si se les da un buen uso y un uso efectivo y un uso eficiente, son un canal muy bueno. Yo las empleo mucho para mi trabajo, para hablar con mis lectores, para que me cuenten. Muchas veces me cuentan problemas o me cuentan situaciones por las que están pasando y me piden la ayuda para leerse un libro, ya sea mío, ya sea de otras personas, y creo que eso me parece muy bonito, ¿no? El tener ese acceso y el tener esa cercanía, y sobre todo el generar una especie de pequeña familia, porque hay lectores míos que me llevan acompañando desde que yo empecé a escribir en el blog que mencionamos al principio, eso son más de 10 años. Entonces se conocen mi vida y yo, cuando llegan a las firmas, ya sé quiénes son, entonces ya los llamo por los nombres, digo, hombre, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cuánto tiempo? ¿Cómo está tu madre? Que me contabas que... Entonces, todo ese tipo de relaciones, gracias a las redes sociales, a mí me suponen casi, ya te digo, un sentimiento de pequeña familia. Hablando de familia, y esta sí que es la última, tu madre también tiene un poema en este poemario, y muy profundo, además, con mucho significado, con mucho mensaje. Sí, es un poema que se titula Todo sobre mi madre, entonces donde yo trato de responderme a una pregunta que yo me hice en su día, que es que si mi madre tuviese mi edad, seríamos amigos. Entonces empecé a crear de ahí, de esa pequeña pregunta, de esa idea, el poema. Está orgullosa, claro. Mi madre está contenta, sí, está contenta. Señoras, señores, Ojos de Sol de Miguel Gane, lo tienen ustedes en Aguilar, la editorial, porque saben que ya no está en Vigo, no lo puede firmar, pero bueno, en un año tiene un poemario nuevo y un año lo tenemos aquí de nuevo para contarnos y para que firme este y el siguiente. Miguel, muchísimas gracias, de verdad. Gracias a ti, es un placer.